Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre, en cada momento, Señor, de nuestra vida, Padre. Señor, queremos, Padre, vivir dependiendo, Señor, de ti. Y, Señor, esta mañana yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo pueda llenarme, Señor, y pueda llenar tu iglesia, para que podamos escuchar, Padre, con un oído espiritual, Padre, abierto, Señor, a entender tu palabra. Y te pido, Señor, que tú, como un amado cirujano, puedas, Señor, esta mañana circuncidar nuestros corazones, para que podamos, Padre, por tu gracia, Señor, seguirte y crecer, Padre, a la imagen de tu Hijo, Señor. Yo te pido todo eso en tu nombre santo. Amén. Ok, ¿alguien puede leerme, por favor, Marcos capítulo 10, desde el versículo desde el versículo 46 hasta Marcos 11 al versículo 18. Entonces, Marcos 10, 46 hasta Marcos 11, 18. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Anímate, levántate, que te llaman. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Colocó las mesas donde cambiaban el dinero y los asientos de lo que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Amén. Gracias, Andrea. Antes de entrar a Jerusalén, Jesús se detuvo en otra ciudad, Jericó. ¿Quién nos recuerda eso? ¿Quién también entró por Jericó?
¿Alguien se recuerda? Josué, cuando tuvo que conquistar la tierra prometida y entonces establecer el reino de Israel, entró y destruyó la ciudad de Jericó. Así Cristo está entrando y estableciendo su reino en Israel. Y pasa por medio de la misma ciudad, Jericó. Y al salir de la ciudad, dice la palabra de Dios, que un ciego llamado Bartimeo, al oír que pasaba, empezó a gritar: Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, ten piedad de mí. Bien, sus gritos tan fuertes volvieron molestos para la gente. Y muchos al pensarlo empezaron a regañarlo. Pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. ¿Por qué ese detalle es tan importante? Es tan importante porque Jesús estaba a punto de entrar y cruzar las puertas de Jerusalén. Y el Padre le pareció bien anunciarlo. Y mira lo extraordinario. Dios Padre elige un humilde ciego, Bartimeo, para anunciar su Hijo. Ese hombre, arriesgando su vida, reconoció a Jesús como el último rey de Israel. Y cada vez que Jesús sanaba a alguien en el Nuevo Testamento, le pedía siempre que no difundiera la noticia. Tal vez todas las veces que Cristo sanaba a alguien, decía: por favor, no cuente lo que pasó. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque había llegado el momento. Y más, Bartimeo tenía que gritar, porque el rey estaba a las puertas de su ciudad, Jerusalén. Al entrar en Jerusalén, la multitud le celebraba y gritaba. Podemos leer en Lucas 19:38. Gritaban así: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero al escuchar a esta gente, mira cómo los fariseos reaccionaron a esas palabras. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. No le gustó. El último rey de Israel estaba entrando en Jerusalén para ser coronado rey de Israel. Y como dice también el texto que leímos, los fariseos estaban buscando, buscaban cómo matarlo. Porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Quiero que entiendas algo. Políticamente y espiritualmente hablando, Israel estaba abajo de la autoridad de los fariseos. Y ahora está llegando este hombre, este rabí, no reconocido por ninguna escuela, y más de las campañas de Israel. Y entra en Israel, entra en el templo y dice: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración? ¿Entienden lo que está diciendo Cristo? En otras palabras, Cristo está diciendo: esa es mi casa. Yo soy el dueño de ese templo. Yo soy Dios, yo soy el Mesías. Jesús está enfrentando los fariseos, pero duramente. Y le está diciendo: o me coronan rey, o tendrán que matarme. No hay de otra. Y ahora volvemos al texto. En Marcos 11, 7, 8. Dice que trajeron el borriquillo a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles.
Ahora Jesús está entrando en Jerusalén y entra montado en un burro. Imagínate esa escena, ¿ok? Esa puerta de entrada, la puerta de misericordia que vamos a ver después, estaba cuesta arriba, ¿ok? Y entonces vemos ese rey montando un burrito que sube lentamente en Jerusalén. Normalmente los reyes entraban a caballo. Eran más bien los siervos que montaban los burros. Pero Cristo elige entrar montando ese burro. Y imagínate la escena. Cristo con sus discípulos, listo para establecer su reino en Jerusalén, que dice a dos de sus sirvientes: vayan a buscar un burro que no me pertenece. Imagínate estos dos discípulos. Ok, estamos para establecer un reino y Cristo nos envía a buscar un burro que no le pertenece. Y no solo eso, lo pide en préstamo, lo pide prestado. Ese es un rey extravagante hasta el punto de devolver lo que tomó prestado. Era todo suyo, pero también devuelve ese burro. Y piensa en la humillación de los discípulos cuando desataron al burro y alguien les preguntó: ¿qué están haciendo? ¿Por qué están desatando el burro? Imagínate. Bueno, el Señor lo necesita. Imagínate esa escena. El Señor lo necesita. Y esta gente, bueno, está bien. Pero en esas palabras están cumpliendo las palabras del profeta que se encuentran en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asno. ¿Qué quiero decir con esta imagen? Cristo es el león de Judá y entra como un cordero. Esa, hermanos, es la imagen perfecta del carácter de Cristo, del rey siervo. Podemos encontrar en Cristo poder y debilidad. Encontramos en Él gloria y humildad, soberanía y sumisión. Cristo entra en Jerusalén manso como un cordero. Pero también vemos que una vez dentro del templo, lo destrozó todo con la furia de un león. Por el celo que había en su corazón por la casa del Padre. Piénsalo, el león se destaca por su fuerza, la majestuosidad de su aspecto, de su rugido. Y más bien el cordero se destaca por su mansedumbre y dulzura. Pero en Cristo vemos ambas cosas. Cristo resume en Él el encuentro perfecto entre la justicia de Cristo y la gracia infinita de Dios. ¿Entienden? La justicia perfecta, santa de Dios, su gloria, su soberanía y su amor, su humildad, su gracia, todo en el Hijo de Dios. En Apocalipsis 5:5, un anciano invita a Juan, el apóstol Juan, a mirar el león de Judá. Dice así: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes de los ancianos vi que un cordero
de pie como inmolado. Lo invita a mirar que un león. ¿Y qué vio Juan? Un cordero sacrificado. Hermanos, a Jesús le llevaron a la cruz como un cordero. Pero una vez que subió en esa cruz, con el poder de un león, derrotó el león rugiente, Satanás, y con él la muerte y el pecado. Con la fuerza de un león, restableció la paz en la tierra y manifestó el amor de Dios al pueblo. Cristo es este león de Judá, que te protege del infierno. Él es el león de Judá, que te protege de las tinieblas. Pero también Él es el tierno Cordero que intercede por ti, que comprende tu aflicción porque se hizo carne, y que algún día te recibirá en su mesa, en nuevo cielo y nueva tierra, como un amigo al que ama. Cuando nos encontramos con Cristo, hermanos, no podemos elegir entre león y cordero. Ese es el punto. Muchos se acercan a Cristo porque le gusta más el león o quizá le gusta más el cordero, pero no hay oportunidad de elegir. Él sí es un cordero y nos ama y nos perdona, pero Él también es un león que nos confronta, nos libera y nos purifica. Alguien dijo que el Evangelio es como un león en una jaula que está esperando de ser liberado para hacer su obra. Y sí, el Evangelio, hermanos, es un león listo para confrontarnos en nuestro más profundo orgullo. En estos 2 días de retiro fue muy hermoso. Y la parte más linda fue ver 25 hombres convencidos por el Espíritu Santo del pecado que había en sus corazones. Eso es nuestro Cristo, que nos llama al arrepentimiento y nos llama a la fe. Un Dios que no puede confrontarnos es un Dios que no puede transformarnos. Un Dios que no puede confrontarnos es un Dios que no puede transformarnos. Si estamos buscando, hermanos, una religión easy, una religión superficial, tal será también nuestra vida espiritual. O Jesús lo será todo por nosotros, o no será nada por nosotros. O Cristo viene para reinar en nuestras vidas, o no vendrá en absoluto. Cristo es, ante todo, un rey y reclama su reino, como estaba reclamando su reino al entrar en Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿cuál es el campo de batalla? Hoy en día, ¿cuál es el campo de batalla donde Cristo está batallando? Quiero que ustedes me contesten. ¿Dónde se está desarrollando esta batalla, esta lucha? En la mente. Y los hebreos que dirían, el corazón, como todos nosotros. Sí, Andrea, hay una lucha entre imperios. Hay el imperio de Giacomo y el reino de Dios. Y esta lucha es constante, diaria, cotidiana. No hay día donde esta guerra termina. No hay días de paz. Si crees que hay días de paz, no hay.
Porque ese día tu esposo, tu esposa, tus hijos te dirán algo y esa lucha empezará de vuelta. Estamos luchando. Y hermanos, Jesús vino a derrocar nuestro gobierno y establecer su reino en nuestros corazones. El punto es que no hay zona neutral, no hay zona donde no hay una Svizzera ahí, no hay. O proclamamos que venga el reino de Dios y se haga su voluntad, o te esforzarás o nos esforzaremos para asegurarnos que nuestra voluntad prevalezca a lo largo del día. Oh, hermanos, eso me encuentra todavía muy inmaduro personalmente. Porque cada día yo estoy buscando el control. En la familia, en la vida, en el ministerio, en la universidad, en el futuro. Estoy luchando para tener el control. Pero si sigo teniendo el control de algo, de mi vida, inclusive de mi futuro, es porque todavía no estoy rindiendo mi vida a Cristo. Es porque todavía estoy luchando contra el imperio de Dios. Y vemos ahí Cristo cabalgando solo hacia Jerusalén. Pero ¿por qué Jesús estaba cabalgando solo? Porque solo Él podía enfrentar la muerte y vencerla. Solo Él podría enfrentar la ira de Dios y tomar este cáliz de la ira de Dios. Después termina esta gran celebración. Esos cantos, esos gritos, esas palmeras en la calle. Y Cristo entra en la ciudad. ¿Y después qué pasó? Nada. Por lo general los reyes entran para luchar. Y Cristo entró, ¿y qué hizo? Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella. Cristo entra en la ciudad y no lucha, llora. Y yo creo que en ese momento todos, incluso los discípulos, se sintieron decepcionados. Y muchas veces nosotros también buscamos un Dios que responda a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestras expectativas. Y cuando Dios no contesta como nosotros queremos, nos quedamos decepcionados. Mientras Jesús estaba satisfaciendo las esperanzas de esta gente, la gente lo aclamaba y lo recibía con gozo. Pero cuando se sintieron decepcionados y lo vieron enfrente de Pilato, débil, esa misma multitud gritó: crucifícalo. Esta gente gritaba: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosanna en las alturas. Pero parece que a Cristo no le importaba lo que estaban diciendo. Y ese lloro en el original es un llanto mezclado con lamentos. Cristo estaba triste, angustiado por la falta de paz en Israel. Diciendo: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora estás encubierto a tus ojos. ¿Sabes lo que es extraordinario? Que el burrito
era un joven burrito y nadie antes lo había montado. ¿Ok? Y entonces Cristo lo monta en medio de una multitud en fiesta. ¿Qué nos hubiéramos esperado en ese momento? Un joven burro en el medio de los gritos. Obviamente, hermanos, un rodeo. Eso tenía que ser, un rodeo. Un burrito asustado e indomable. Pero el burrito se quedó tranquilo, bajo la guía de su creador. El burrito estaba en plena armonía y paz. ¿Y ves la paradoja? El burrito experimentó una paz profunda porque lo reconoció a Cristo como su creador. Mientras que Jerusalén, no. Por su orgullo lo reconocieron como rey y creador. Sabemos que Cristo venía de Betfagé y por eso sabemos que entró por la puerta de la misericordia. Algo lindo, muy extraordinario, es que según la tradición se elegía un cordero sin defecto, que entraba en la casa de la familia israelita el 10º día del mes. Y ese día fue el mismo día que Cristo entró por Jerusalén, por las puertas de la misericordia. Y después el cordero se quedaba en la familia durante 4 días. Ahora imagínate este corderito en casa con la familia y los niños que juegan con el cordero. Lo alimentan, lo cuidan, empiezan a amarlo y luego lo sacrificaban. Es una linda imagen porque Cristo está entrando en su casa, en la casa de Israel, y entra para traer misericordia. Pero el punto es, hermanos, que para que su misericordia se hiciera realidad en nuestras vidas, Él tuvo que salir de otra puerta. Él salió de la puerta de las ovejas cuando fue llevado al monte Calvario y fue sacrificado, según la tradición, afuera de las puertas de Jerusalén. Él era el cordero que quita el pecado del mundo. Pero para hacerlo tenía que morir, para que nosotros, hermanos, podíamos recibir la misericordia y la paz de Dios. Pero ¿cuándo encontramos paz? Encontramos paz, hermanos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos rendimos al Rey de nuestra vida. En Mateo 11:28 dice: vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleva mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos invita esta mañana. Inclinad vuestra cabeza, entregad vuestro cuello, y yo te compartiré mi yugo. Y cuando lo harás, encontrará verdadero descanso. Sométete a mí. No te resistes. Dejan que yo te guíe. Y entonces aprenderán de mí, que soy humilde y manso de corazón. Entonces te encantará hacer la voluntad del Padre. Y en Él y en esa voluntad encontrará verdadero descanso. Hermanos, tenemos muchas cosas que hacer en la vida. Todos estamos atravesados para hacer muchas cosas. Ganar dinero, criar una familia, formar una iglesia. Todos estamos apresurados porque queremos hacer y dar valor a nuestra vida, ¿verdad? Pero Cristo, Él hizo solo una cosa.
Él hizo solo una cosa. Él hizo la voluntad del Padre. Y si hoy Dios nos pidiera la misma cosa, hacer su voluntad. Yo no sé, esta mañana estaba considerando cuántos libros, cuánto texto, cuánto es difícil muchas veces pensar a hacer la voluntad de Dios. Escribieron muchos libros sobre este topic. Y la verdad yo creo, mis hermanos, que Dios nos daría algo, un mandamiento si era difícil de hacerlo. Yo no creo que Dios me está pidiendo de hacer algo sin darme la capacidad, la posibilidad de hacerlo. Pero eso es el punto. Jesús se rindió. Cristo se rindió. No podemos hacer la voluntad de Dios si no estamos rendidos bajo la soberanía de Cristo. ¿Cuántas veces nos levantamos el lunes a la mañana y ya tenemos muchas cosas que hacer? Y cumplimos. Y vivimos una vida no bajo la autoridad de Cristo. Y ese día después termina con un vacío en nuestros corazones. Porque no estamos viviendo bajo la autoridad de Cristo. No estamos viviendo bajo el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero a esto Cristo nos llamó. A caminar en el Espíritu. A orar en el Espíritu. A regocijarnos en el Espíritu. Pero ese gozo en el Espíritu de Dios lo encontramos cuando rendimos nuestra vida a los pies de Cristo. Cuando decimos, Señor, no mi voluntad sea hecha, sino tu voluntad, oh Padre. Y mira, fíjate en el contraste. La multitud gritaba, celebraba la entrada de Jesús, pero Jesús llora. Los fariseos se regocijaban porque era un día de fiesta. ¿Por qué? Porque ganarían mucho dinero en estos días de Pascua. Pero Jesús en el templo se enfureció, volcó las mesas, las sillas y echó todas afuera. Porque los constructores, los fariseos, habían convertido la casa del Padre, que fue construida para ser una casa de oración, en una cueva de ladrones. ¿Ves el contraste? Lo que tenían que edificar, la casa espiritual de Jerusalén, estaban molestos con Cristo. Se regocijaban más del dinero que de la entrada de Cristo en Jerusalén. La pregunta que nos está poniendo Cristo es: ¿estamos compartiendo también nosotros el mismo corazón que Cristo ha por su iglesia? Hermanos, ¿estamos buscando el reino de Dios? ¿O más bien estamos buscando nuestro reino? Que sea hecha nuestra voluntad. Cristo tomaba gozo en el hacer la voluntad del Padre. Aunque cuando era difícil, como en Getsemaní, cuando le dijo: Señor, si es posible, que pase ese cáliz enfrente de mí, pero que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Cristo mira el corazón. Cristo sabe lo que realmente necesitamos para encontrar paz en nuestra vida. Y Cristo quiere realmente abrir nuestros ojos que están encubiertos de velos de idolatría, de velo de comodidad. Y quiere mostrarnos quién es Él realmente. Él es un rey que ha venido a reinar en nuestros corazones. ¿Qué es lo que
nos obstaculas esta mañana a entregar todo a Cristo, a rendir nuestra vida a Cristo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando, hermanos, control. Y ese control se ve. Porque cuando la familia no sigue mis planes, me enojo. Cuando la iglesia no sigue mis planes, me enojo. Cuando las cosas no son como yo quiero o planeé. O quizá mi salud. Dios no está contestando a mis oraciones. Esa es una lucha continua. Y seguirá hasta lo último. Pero el Evangelio nos invita, hermanos, a entregar nuestra vida a los pies de la cruz. Y si hoy, esta mañana, contemplamos, hermanos, en el Evangelio la gloria de Dios reflejada en la humildad de Cristo, de este Rey siervo, dice la palabra que por el poder del Espíritu Santo, Él nos hará como Cristo. Él nos dará el carácter de Cristo. Nos hará francos y al mismo tiempo amorosos. Nos hará sinceros, pero al mismo tiempo amables. Y sí, nos hará valientes como leones, pero al mismo tiempo humildes como corderos. Y quiero terminar con esta hermosa noticia, que cuando algún día lo encontraremos, y encontraremos el Cordero de Dios, Él nos tratará para siempre como sus amigos queridos. Y estaremos por la eternidad a su lado. Ese día, hermanos, encontraremos a Cristo y encontraremos un Cordero tierno. Ese día contemplaremos su gloria, moraremos con Él para siempre. Él nos tratará con ternura y amor. Estaremos en su presencia con alegría y paz, comeremos en su mesa. Y veremos que ese Cordero fue sacrificado por nosotros, por amor a nosotros. Pero por lo que no encontrarán ese Cordero, encontrarán un león, el león de Judá, que viene para juzgar. Y ese es el tiempo, hermanos. Esta mañana, déjame la honra de llevar ese burrito a la puerta de tu vida, a la puerta de tu casa, a la puerta de tu corazón, para que Él sea Rey soberano de tu vida. Que podamos ahora cerrar con una oración. Y quizá que el Espíritu de Dios pueda mostrarte y mostrarnos lo que todavía no es Cristo, no fue entregado a Cristo. Oh Señor, Padre, gracias Señor por ese tiempo, gracias por la palabra de Dios. Gracias Señor porque tú eres un león que confronta nuestros corazones con tu hermoso y glorioso Evangelio. Y en el mismo tiempo eres un Cordero amoroso, Padre, que con su gracia nos invita, Padre, a someternos, Señor, a dejar que el yugo de Cristo, Padre, sea puesto en nuestros cuellos, Padre.